Y hoy, recuerden que el lunes pasado surgió, ¿no? Estábamos invitándolos a que propongan temas, y yo tenía un tema en el corazón, que de hecho también con Paula lo habíamos estado charlando, y Analía propuso el mismo tema, que fue genial, súper sincrónico, que hablamos de los miedos. Surgió también, de hecho, la posibilidad de continuar con el mismo tema, porque me dijeron, hey, que da para más, es verdad, da para más, pero también hay otro tema. Igual, si ustedes quieren proponer ahora un tema, lo pueden proponer y vamos a ver, como todo está guiado por una lógica mayor, vamos a ver cómo todos los temas se terminan hilando. Hola Laura, hola Cintia. Entonces, vamos a comenzar con los miedos, pero vamos a continuar con el otro tema, y ya saben, si quieren proponer, tanto para ahora como en la semana, temas a desarrollar, genial. Aquí estamos encantados. Bueno, la incertidumbre. Bueno, Analía, estamos en total conexión. De hecho, no era la incertidumbre tal como, pero va por ahí lo que tengo en el corazón, y que de hecho también estuve hablando hoy con Paula, que Paula también hizo esa propuesta. Así que estamos, Analía, en total sintonía. Hola Alberto, resiliencia. Bueno, resiliencia, incertidumbre y miedos, y el tema que vamos a desarrollar hoy pues está en total sintonía. Como hacemos siempre, vamos a cerrar un momento los ojos para hacer una inhalación profunda, llevando el aire a la zona baja del abdomen, sintiendo cómo retenemos ese aire, y luego al exhalar nos vamos liberando de todo ruido mental y vamos sintonizando con la energía de la hora. Y al finalizar la exhalación retenemos antes de volver a inhalar. Y desde nuestra amada y divina presencia yo soy, y nuestro santo ser crístico, le damos la bienvenida a todos los seres de quinta dimensión y superior que guían este espacio los lunes canalizados, y les pedimos que nos transmitan toda la información del modo más claro, para que nos ayude en estos momentos a seguir caminando con conciencia, con amor, con entrega, con aceptación y claridad. Que así sea. Bueno, hola María Inés, hola Mariela. Bueno, vamos entonces a comenzar hoy, 21 de septiembre de 2020, en este día de primavera. Vamos, como dijimos, a sumergirnos en los miedos para luego ir tejiendo con toda la información que está preparada, incluso la información que también ustedes han estado proponiendo. El otro día dijimos que los miedos, que si bien cada uno de nosotros podía sentir los miedos, incluso en una zona de nuestro sistema energético, que el sistema energético está, por supuesto, en plano sutil, en plano invisible, pero podemos acceder al sistema energético muy fácilmente a través de la puerta del cuerpo físico. De modo que, atendiendo nuestro cuerpo físico, podemos empezar a conectar con la punta de ese hilo para seguir viajando hacia el propio centro y detectar dónde se hallan los miedos más frecuentes, los miedos que de algún modo parecen acompañarnos siempre, ¿no? Porque uno va dando una vuelta en esa espiral evolutiva, va sintiendo cómo de algún modo trasciende esa capa de miedos, pero cuando seguimos caminando y seguimos internándonos en ese laberinto, pueden manifestarse el mismo miedo en capas más sutiles, o quizás otros miedos, o a lo mejor se trate de la misma información que se manifiesta desde diferentes facetas. También el sábado por la noche compartí un audio que fue un mensaje que escribí, que si bien está escrito en primera persona, pues es información canalizada,
De hecho, lo subí como cápsulas canalizadas, que eso también es un nuevo ciclo proyecto que nació, que de algún modo, cuando sea, no voy a poner fecha, pero cuando sea, pues iremos compartiendo mensajes cortos, pero muy potentes, que nos ayuden en este momento. Entonces, en la cápsula canalizada que subí el otro día, pues que está también subida al canal de YouTube y a todas las redes, se hablaba de cómo nuestro peor enemigo o nuestra lucha siempre es con nosotros mismos, ¿no? Se puede manifestar esa lucha en otros espejos, ¿no? A través de personas que llegan en momentos adecuados para mostrarnos esa información. Sin embargo, siempre la lucha es con uno mismo y es una batalla que de algún modo todos tenemos que transitar y vencer, ¿no? También es la lucha con el propio ego y con los miedos, ¿no? Porque el ego, cuando se halla en modalidad desconectada, que suele sintonizarse con la banda de frecuencia de la víctima, fácilmente conectamos con los miedos y tal como dijimos el lunes pasado, en esos miedos, si los sabemos leer y si nos atrevemos a sumergirnos, hay mucha información respecto a lo que vinimos a hacer, porque los miedos también están seguramente velando esa información poderosa que si logramos quitarle esos frenos, se va a manifestar como aquello que vinimos a aportar. Recuerden que lo graficábamos con el infinito y decíamos que seguramente el miedo y la labor de vida podían estar en diferentes polaridades y tratarse de la misma información o al menos estar muy vinculadas. De modo que hoy vamos a seguir viajando hacia esa zona de miedos, hacia esos espacios que parecen como incrustaciones, ¿no? Como cristalizaciones energéticas. Nosotros vamos evolucionando realmente, vamos atravesando ese espacio luminoso que yo lo visualizo como una espiral, ¿no? La evolución es una espiral que de algún modo a veces nos lleva a pasar por lugares similares, sin embargo no estamos en el mismo lugar porque estamos en una nueva vuelta de la espiral. Desde esa perspectiva podemos verlo desde un lugar nuevo. Pero pareciera que los miedos son los mismos. Y decíamos que justamente en los miedos hay información sobre el tema de la encarnación. Entonces, desde esa perspectiva, es lógico que los miedos siempre sean los mismos. En mi caso personal, yo también he estado pues, sumergida en procesos internos muy sanadores, de mucha conciencia respecto a la información de mi propio karma, y he estado en meditación el fin de semana, haciendo labor energética y básicamente enfrentándome a esos miedos, a esas zonas que decimos que se pueden representar como cristalizaciones, incrustaciones de información, que hay algo externo que lo activa, ¿no? Que lo externo ya sabemos que es solo el detonante, es solo la oportunidad para que nosotros hagamos esa mirada. Es como que nos tocan donde nos duele, pero en versión víctima ya sabemos que la tendencia era ir hacia afuera, ¿no? Ir a luchar hacia afuera, pero ahora estamos en un nivel de atención y de conciencia en donde cuando pues, nos tocan y nos duele, en vez de ir hacia afuera, vamos hacia adentro, ¿no? Es decir, ok, gracias que me hiciste un toque en la herida y aprovecho ese toque y esa herida para, en vez de ir a pelearme contigo, pues viajar hacia mi propio centro y ver qué todavía debo sanar, debo liberar. Y Ricardo ha hablado de la resiliencia y Analía de la incertidumbre. Y creo que está en total sintonía, porque la labor que estuve haciendo yo fue básicamente desde la aceptación. Recuerden que siempre hablamos de aceptación y la distinguimos de la resignación. En la resignación sí quizás habría un espacio cerrado donde, bueno, me resigno porque no puedo hacer nada y bueno, chao, suelto. En la aceptación sí que hay un soltar, pero no es desde la resignación, es un espacio abierto, es decir, acepto y en el aceptar yo geométricamente lo visualizo como
en esa aceptación, una liberación que permite que los canales, los circuitos internos se aperturen, de modo que esa incrustación, ¿no? Si lo vemos como un canal, imaginen que un canal está, pues, puede ser el canal central, ¿no? Generalmente es el canal central donde están los chakras principales, ¿no? En el chakra que sea. Recuerden que el otro día ustedes decían algunos, pues mi miedo se manifiesta en el primer chakra, el mío en el segundo, el mío en el tercero, el mío en la garganta, ¿no? Imaginen que, bueno, si aquí está el corazón, pues hay, no sé, en el plexo, ¿no? Aquí hay una incrustación, ahí está la energía del miedo, ¿no? Entonces, si aceptamos, el aceptar, geométricamente, al aceptar, es aperturar ese canal, ¿no? Por eso siempre digo que los procesos de reconexión son como una colónica energética. Al aceptar se abre el canal y esa energía incrustada, que estaba ahí trabada, cristalizada, que no permitía que la energía del cielo se manifieste, ¿no? Y siempre nos conectaba con ese espacio viejo, al aceptar se abre el canal y esa energía se libera. Entonces, en esa aceptación hay literalmente una alineación, es decir, se produce una perfecta alineación de todos los centros, ¿no? Todos los lotos, primer chakra, segundo chakra, tercero, cuarto, anahata, quinto, sexto y corona. Es decir, hay una alineación y realmente para lograr esa aceptación en mi meditación yo lo que hacía era laborar mucho con los centros energéticos, sintiendo cómo se alineaban, se abría el canal central y la información que tenía que purgarse, por decirlo de algún modo, se liberaba. Y la aceptación, ¿por qué? Porque claro, imagínense, no sé, no voy a contar, no voy a hacer, ¿cómo es? Autorreferencial ni me empezar a contar mi historia, pero sí el recurso que usé, ¿no? Porque de algún modo, si uno tiene un miedo, uno tiene una herida, ¿no? Y esa información o ese toque que vino de afuera nos activa esa herida, ¿qué sucede? Nosotros, esa herida que yo la dibujé en el plexo porque a mí me repercute ahí, ¿no? Recuerden que muchos dijeron garganta, corazón. Cuando esa incrustación se mantiene en el sistema energético, es como si realmente, cuando se activa esa información, es como si volviera recuerden que decimos siempre que la conciencia debe estar en el circuito supremo, ¿no? Es como si esta incrustación tuviera el poder de volver a bajar, ¿no? La conciencia, volver a conectarnos con la víctima. Entonces, esa lucha, que por eso decía, siempre es una lucha con uno mismo, por un lado nos genera mucho dolor y mucha rabia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que podemos estar acá, que queremos estar acá, pero ahí hay como una fuerza, ¿no? como un magnetismo, bueno, una gravedad que nos lleva a ese lugar donde de algún modo no queremos, pero también sabemos que lo tenemos que trascender. Entonces, en ese momento, en esa meditación profunda, lo que hice fue conectar con la aceptación, es decir, que se manifieste toda la información que sea perfecta para mi momento kármico actual, para mi evolución kármica. Libero y suelto y todo lo que no me corresponde, pues las expectativas, digamos, de aquello que no me corresponde, lo suelto, y aquello que sí me corresponde, pues lo acepto. Es decir, y esto me parece interesante un poco con la incertidumbre que dice Analía y con la resiliencia que dice Ricardo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy habituados hoy en día a escuchar mucha información respecto a la ley de atracción, que por supuesto está basada en verdades universales, y sí que es verdad que uno puede co-crear y uno puede, pues, materializar, y está buenísimo que lo hagamos. Lo importante, que siempre lo reitero, es no olvidarnos de nuestro proceso kármico, de lo que vinimos a reparar, lo que vinimos a sanar, porque ahí está. Entonces, si nosotros, hola Juancito, si nosotros estamos con esa información que nos vincula al miedo,
que nos vuelve a bajar a la frecuencia de la víctima, donde hay expectativas y queremos, ¿no?, que sea así, o nos duele que no sea así, de este modo, tal como el ego esperaría, porque desde esa perspectiva pues se sentiría tranquilo y feliz. Ven que estamos hablando desde el ego, es decir, nosotros, por supuesto que podemos crear realidades y podemos materializar todo lo que de algún modo sintamos, pero desde mi perspectiva, y siempre digo, es mi sentir, es mi visión, si resuenan bien, pero no lo tomen como la verdad absoluta, desde mi sentir, creo que no deberíamos olvidarnos de cuál es el aprendizaje, la reparación kármica, la integración de la información de otras vidas que venimos a realizar en esta encarnación. Porque si una persona, pues desde la perspectiva del ego, quiere a toda costa materializar algo, ¿no?, o alguna situación que no se desarrolla del modo que esa persona quisiera, que quizás ella cree, ¿no?, desde la perspectiva del ego, que eso sería lo mejor, pero a lo mejor, pero quizás lo mejor sería otra cosa que ni siquiera está concibiendo desde la frecuencia del ego en versión víctima. Entonces, si nosotros empezamos a materializar situaciones, ¿no?, realidades, pero lo hacemos desde la frecuencia del ego, desde la víctima, porque la víctima, claro, ¿qué le pasa a la víctima? Tiene miedo de sufrir, tiene miedo de perder, tiene miedo de estar solo, tiene miedo de sentirse abandonado, es decir, tiene miedo de conectar con la información que realmente es la información que vino a trascender. Entonces, si yo, para evitar conectar con esa información, es decir, y luego hacer esta apertura que libere, ¿no?, es la colónica, si para no conectar con esta información porque duele, co-creo realidades que van a evitar esta situación, es decir, co-creo realidades que me van a mantener entretenido, entretenida, pero me van a evitar conectar con la información real, y quizás no estoy haciendo una buena labor sobre mí mismo, sobre mí misma, ¿verdad? Porque lo que estaríamos desde esa perspectiva haciendo es, de alguna manera, ralentizar el momento de dolor, ¿no? Visualízanlo como una colónica, ¿no? Es como una información que se tiene que liberar para limpiar esos canales y para que nosotros, cuando liberamos los canales, ¿qué sucede? Pues más conexión a la fuente, más prana, más liviandad, más ligereza. Desde esa perspectiva, pues podemos evidentemente conectar con la información verdadera. Entonces ahí creo que es importante, y ahí la resiliencia, y ahí la incertidumbre que proponen ustedes, porque si no hay ese primer momento, ¿qué? Como decíamos, algo de afuera, pues me toca y me conecta con el miedo, con el dolor, ¿no? O algo de adentro, ya puede ser lo que sea, ¿no? Lo primero es la atención, es decir, estar atento para decir, ok, a ver, ¿qué se está activando en mí? Vale, es esta energía que está acá incrustada, que ya la recontra conozco, pero y ya hasta me da bronca, ¿no? Por eso en la canalización del otro día hablábamos de la bronca, la rabia, porque la rabia siempre es con uno mismo, cuando uno se da cuenta que todavía esa energía parece seguir estando, ¿no? Con toda la labor que uno realizó, sigue estando, aflorando siempre, en una capa más invisible, pero sigue apareciendo. Entonces, si yo reconozco esa energía y me doy el permiso de hacer esta labor, es decir, de aceptar desde ese decreto que, bueno, yo lo planteo así, cada uno el decreto lo puede formular a su medida, ¿no? Yo siempre los decretos los hago desde mi amada y divina presencia yo soy y mi santo ser crístico, solicito a las altas esferas del universo que me ayuden a liberar, a aceptar, a trascender, y ahí hacen la petición que sientan. Todo lo que necesita ser liberado, trascendido, entendido, comprendido para el bien mayor ¿de qué? ¿Del ego? No, del alma. Es decir, para el bien mayor de mi viaje álmico. Por eso creo que es fundamental recordar o hacer esa distinción. Ven que es como una triangulación de alguna manera, ¿no? Porque la distinción sería ego, que dijimos, el ego no es que sea malo, el ego cuando se reconecta a la amada divina presencia yo soy, pues ahí también se abre el canal. El ego, cuando está desconectado de la multidimensionalidad del ser, es cuando va, digamos, creando sus realidades independientemente de todo lo que somos y del plan mayor. Entonces, la primera observación
debería ser eso, ¿no? O sea, si yo estoy co-creando realidades, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Y entonces, ¿por qué digo una triangulación o un circuito cerrado? Porque, claro, si yo se me activa una herida, pero la herida justamente tiene la finalidad de que yo observe esa víctima, que yo observe lo que tengo que trascender, es decir, que uso esa información como el hilo de oro de Ariadna para ir al centro del laberinto, y como decía en la cápsula canalizada, en el centro del laberinto se halla el Minotauro. Y el Minotauro, si bien muchas versiones, la oficial de hecho, habla de que hay que matar a ese monstruo, a mí me gusta más conectar con la versión de otros autores como Julio Cortázar, que dice que en ese Minotauro, bueno, en el centro del laberinto hay un ser que de algún modo es incluso el artista desde su punto de vista, ¿no? Porque es el ser que ha sido pues juzgado por la sociedad, maltratado, es decir, puede ser nuestro niño herido también ese Minotauro, puede ser nuestra parte, nuestro hemisferio derecho, nuestra parte creativa, que no supimos encajar en este mundo, ¿no? tan práctico y tan capitalista, ¿no? Desde la perspectiva de la producción, etcétera, etcétera, que ya en alguna oportunidad hablamos, ¿no? Entonces, ese Minotauro, no, quizás no debemos entrar al centro del laberinto para matarlo, sino todo lo contrario, lo que propone Cortázar, ¿no? Es abrazarnos a ese laberinto. Bueno, Cortázar le da ya otra vuelta y dice que Teseo es como el perfecto fascista que está al servicio del poder. Pero bueno, no vamos a meternos tan a fondo con la versión de Cortázar, pero sí de algún modo me gusta esto de no ver al enemigo en el Minotauro, sino ver pues un aspecto, una versión de nosotros mismos que necesita ser atendida, ¿sí? Que no hay que matar, no hay que juzgar, no hay que maltratar, porque ya ha sido muy maltratada esa faceta nuestra, sino todo lo contrario, enfrentarnos a esa faceta, abrazarla. Por eso la oscuridad, sí, también ahí Mariana dice la versión de Borges, Borges también habla de eso. Eh, la versión de la oscuridad, vieron que muchas veces también la oscuridad interna, ¿no? La oscuridad y hablamos de la oscuridad como si fuera algo sucio, ¿no? Algo que sea repugnante. Y no, la oscuridad también es el misterio, ¿no? La oscuridad son esos recovecos internos que nos van a llevar a espacios internos muy creativos, muy luminosos. Hay mucho potencial en la oscuridad. Lo que pasa que es justamente al velar esa oscuridad es cuando podemos conectar con ese potencial. Por eso el otro día también decíamos que en los miedos hay información de lo que venimos a brindar. Entonces, la resiliencia, como proponía Ricardo, pues claramente la resiliencia es aceptación, es este dibujo que decimos, ¿no? Es aceptar, ¿no? Es experimentar esa resiliencia para... De hecho, yo me acuerdo cuando estudiaba diseño textil en la UBA hace muchos años, en las fibras textiles la resiliencia es justamente la capacidad de estiramiento y de volver a su estado natural, es decir, es una capacidad en la fibra de no deformarse, de no quebrarse, ¿no? Entonces, esa resiliencia justamente nos va a permitir estirarnos, nos va a permitir adaptarnos, nos va a permitir fluir con la energía del momento sin quebrarnos. ¿Cuándo nos quebramos? Bueno, cuando estamos en la frecuencia del miedo, en la frecuencia de la víctima, en la frecuencia del dolor, sin comprender que ahí hay puertas de entrada hacia la propia infinitud, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos atrevemos a activar esta resiliencia interna y nos atrevemos a sumergirnos en ese laberinto, en ese lodo oscuro, pero que si nos mantenemos conectados a nuestros guías, a nuestra amada y divina presencia yo soy, nos brindará es como el empuje, ¿no? Nos brindará la energía necesaria para volver a ascender a la cúpula, a ascender pues a ese espacio en donde nuevamente experimentamos la gratitud y la reconexión. Y esto es interesante también rescatarlo porque más allá de estos tiempos, que sabemos que son tiempos muy movidos, tiempos donde estamos realmente en una coctelera planetaria, ¿no? La evolución es así. ¿no? Es el viaje alquímico, ¿no? Es sumergirnos al aspecto más oscuro, más interno, más desconocido,
para luego inaugurar zonas o desvelar esas capas de información y poder acceder a aspectos internos luminosos. Es decir, que es un viaje constante, no es que, ok, ya está, ya pasé por la zona baja o la zona más profunda del laberinto y ahora estoy, no, subimos y seguramente volvemos a bajar y volvemos a subir. Y esto es lindo verlo así porque la María Fernanda dice, es la capacidad de volver al estado inicial con el aprendizaje de por medio, en paz, tal cual. Porque si no, esto también, siempre lo comento, me pasan muchas sesiones o en los talleres que las personas comentan, pero si yo, mira, con toda la labor que vengo realizando, ¿cómo puede ser que yo ahora esté viviendo esto, realmente esté triste, o que me haya bajado la vibración? ¿Pero por qué? Si yo vengo meditando todos los días, ¿no? Y claro, la evolución es una espiral o incluso lo podemos graficar como un valle. Imaginen, una montaña, luego bajo, otra montañita, otro, es decir, en el momento que estoy en la cima de la montaña, qué bueno, ¿no? Qué divino, pero es como, en esos comentarios parece que quisiéramos saltar clink, 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 ¿no? De cima a cima, y no, y el recorrido es chiqui, 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 voy subiendo, después chiqui, chiqui, voy bajando, voy subiendo, entonces claro, cuando estoy acá abajo, y quizás no está la misma claridad que cuando estoy en la cima de la montaña, por lo tanto, hay que recordar que este gráfico es el gráfico de la vida. De hecho, ¿qué pasa cuando morimos? La línea es totalmente plana, ahí no hay movimiento. Entonces, si nosotros recordamos esto, vamos a dejar de torturarnos cuando nos baja la vibración. Vamos a dejar de torturarnos cuando captamos, ¿no? Como decíamos, esas incrustaciones que se activan por información externa o interna y simplemente, pues, en vez de poner la energía en desesperarnos o quejarnos de por qué estamos de nuevo acá abajo, ¿no? Si yo estaba antes acá arriba y ahora estoy acá abajo, bueno, sí, pero ahora me dirijo para aquí. Entonces, claramente, tuve que bajar para volver a subir. Desde esa perspectiva, toda esa energía de la queja la vamos a poder utilizar en trascender los procesos. Y a veces duele, claramente que a veces duele, ¿no? Es como la colónica física, a veces duele, pero que después es el sentirse bien, ese estado de serenidad y de paz. Entonces, nosotros elegimos desde qué nivel de frecuencia vivir, desde qué nivel de conciencia y qué hacer con nuestra energía creativa. Recuerden que la energía creativa es la energía no solo de la acción física, es la energía de la palabra, es la energía emocional y es la energía del pensamiento. En coherencia, esos centros creativos nos pueden ayudar incluso en los peores momentos, en esos momentos en donde sentimos que está dura la cosa. No pasa nada, luego vamos a volver a la cúpula. Entonces, montaña rusa, tal cual, Susana, una montaña rusa. Bueno, me gustaría, dicho todo esto, hoy toda la información sentí que salió como pum, 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 ya saben que a veces estoy más, más conectada y con la información y baja de este modo. Bueno, a ver, propongo que si tienen ganas de comentar o hacer alguna pregunta, estaría bueno por esto que decimos siempre, que la escucha consciente genera un diálogo y es mucho más rico para todos que un monólogo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo? Muy bien, yo estoy aquí subiendo y bajando. ¿Cómo sienten esta información? ¿Cómo la están recibiendo esta información? ¿Les genera, bueno, primero, les hace sentido? ¿Les genera paz? Yo, mientras lo voy diciendo, me voy sintiendo en un estado más empoderado. De hecho, ya con toda la información que canalicé en la cápsula el otro día, también, y con esa meditación que les cuento que estuve haciendo, sentí mucha sanación y mucha comprensión, porque en realidad cada vez que nos sumergimos, cada vez que ingresamos en ese laberinto, lo que sucede es que entendemos más, es decir, reparamos más karma, trascendemos vieja información, que en el caso de resistirnos, no es otra cosa que postergar lo impostergable de alguna manera, ¿no? Porque, ok, lo podemos postergar un poquito, pero tarde o temprano habrá que
hacerse cargo de esa labor, ya sea en esta vida o en otras. Así que qué bueno que lo podamos hacer ahora en este momento planetario maravilloso. Y otra cosa también bueno, quizás está de más decirla, es bastante obvia, pero me gustaría sí recalcar, que estemos atentos a todo lo que estamos consumiendo a nivel películas, series. Ayer vi una película en Netflix, una película argentina, que bueno, uno puede decir, ok, está bien hecha, el guión es interesante, pero la vibración me quedó por el suelo. Y luego, después de terminar de verla, vieron que aparecen como tres propuestas, ¿no? Que te hacen como te proyectan el tráiler de acuerdo a lo que ellos consideran que es tu perfil. Y no solo la película que vi me bajó la vibración, sino los tres trailers que mostraron era uno peor que el otro. O sea, no hablo a nivel cinematográfico, probablemente sea buenísima la producción, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué sentí? Dije, esto no es casual. O sea, esto hay un plan de desconexión, o sea, y sin meterme en teorías de conspiración, pero evidentemente en este momento planetario en donde necesitamos ver otro tipo de películas, con otro tipo de frecuencia, con otro tipo de miradas, que nos ayuden a sostener este proceso que estamos transitando como humanidad, el hecho de consumir este tipo de cine o de series, que puede ser muy bueno a nivel narrativo, a nivel cinematográfico, etcétera, 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 pero terriblemente nocivo a nivel frecuencial, vibracional, pues creo que tenemos que estar muy atentos, porque claro, medio que la televisión, y lo que respecta a los canales que proyectan, que difunden noticias, todo el mundo, sí, yo no veo noticias, ok. Muchos no vemos televisión, no vemos noticias, pero sí vemos este tipo de plataformas. Entonces, estemos atentos, porque nos están también infiltrando mucha información de miedo a través de estos entretenimientos que no son ingenuos, ¿no? La programación no es ingenua. Así que simplemente eso, estén atentas, atentos a la propia vibración y a lo que les sucede en todo momento, y bueno, y más cuando se tiran como yo un domingo a la tarde a ver una película buena y terminas con la vibración por el suelo, que luego me puse a meditar para no quedarme con esa frecuencia. Bueno, voy a leer lo que están contando. Bueno, Marce dice, se trata de integrar y no destruir. Nos enseñan a etiquetar y separar lo malo. Queda en un cajón y no se lo integra. Tal cual, Marce. Leti dice, enfrentar el miedo, dolor, primero es difícil, después es liberador, y ante situaciones parecidas el camino se va aprendiendo, tal cual, porque ya uno detecta como esos patrones, bueno, es lo que hacemos en TESA, ¿no? Detectamos los patrones para luego aprovechar esa información a nuestro favor. Arantxa dice, conecto con la idea de que aunque sea igual la experiencia, no es desde el mismo lugar de la espiral, tal cual. Eso es fundamental. Cuando nos damos cuenta de eso, porque mucha gente te dice, uy, estoy retrocediendo. No, nunca retrocedemos. Flavia dice, siento mucho agradecimiento cuando logro no resistirme y todo se apertura una vez más infinitamente. Me lleno de amor y agradecimiento, tal cual. Así es. Francia dice, hola Cari, lo que explicaste de la montaña rusa es el principio hermético del ritmo, tal cual, una de las leyes universales. Entenderlo permite sustraernos a sus efectos o al menos surfear la ola sin sufrir, tal cual. Bonnie dice, el arte es entretenimiento, hace rato funcional a la distorsión en lugar de la iluminación, como en algún otro tiempo. No es en esta era, ¿no? Tal cual, que igual está bueno el entretenimiento porque a veces hay momentos en donde tenemos ganas de algo, una película entretenida, ¿no? No todo el rato queremos estar, ¿no? Pero es ahí justamente, ¿no? Es ahí cuando bajamos las barreras, es cuando decimos, voy a ver una película para entretenerme, porque claro, cuando leemos, quizás sí decidimos qué leer, ¿no? Cuando estamos haciendo una meditación, decidimos qué meditación hacer, pero claro, cuando bajamos la guardia en plan, pues nada, me voy a entretener, ahí ¿no? Hay todo un sistema, como dice Bonnie, funcional al plan de desconexión humana, entonces simplemente estemos atentos a nuestra vibración. Bueno, maravilloso. Entonces, recuerdo, para los que se conectaron luego, que lo dije al principio,
A partir del 8 de octubre vamos a iniciar un nuevo ciclo que se llama, de charlas en vivo también, que se llama Diálogos en Sintonía Mayor. El primero, que es el 8, estaremos con Hanna Karina Sandoval, una gran amiga de Perú, escritora, comunicadora, experta en Kabbalah, así que va a ser un gustazo hablar con ella. Y el 22 de octubre con Jocelyn Arellano. Esto es a las 12 de Argentina, es decir, será al mediodía. Quien se pueda conectar, genial. Vamos también a estar en vivo, con el chat en vivo, pero si no, pues lo pueden escuchar en el momento que sea, si es que no pueden. Mariana dice, cuando soltamos la resistencia viene el alivio, dejamos de controlar y querer imponer nuestras formas al universo. Exacto. Ahí está, es entender por dónde viene esa corriente energética sin desviar, ¿no? Toda esa gran manifestación. Bueno, gracias, como siempre, por estar, por la escucha consciente, por estar sosteniendo cada uno desde su lugar esta gran red de amor, de luz, de conciencia. Recuerden, por cada ser humano que se reconecta, el planeta entero se beneficia, de modo que estamos realmente haciendo una labor mucho mayor a lo que podemos creer que estamos haciendo. Por eso siempre recuerdo, la labor es ya solo con nuestro estar coherente en el mundo. Si estamos emitiendo armonía, amor, conciencia, ya esa energía colabora en esta red. Y yo pensaba, ¿no? Este fin de semana, claro, están pasando muchas cosas en el planeta, ya lo sabemos, etcétera, etcétera, pero se pusieron a pensar que si no fuera por la masa crítica, si no fuera por toda la labor que todos nosotros venimos realizando, se pusieron a pensar que podría haber sido, pero infinitamente peor, todo lo que está pasando. O sea, siento que realmente esta masa crítica está amortiguando la situación, ¿no? Está amortiguando como la energía que no es otra cosa que el karma de la humanidad que también se está manifestando porque es el brote de semillas pasadas. Así que con todo el amor, con conciencia y cada uno haciendo una fina tarea sobre sí mismo y sobre su entorno, lograremos trascender este momento y bueno, y aportar nuestros saberes y nuestra energía para el planeta que todos anhelamos, este planeta reconectado. Que así sea. Les mando un gran abrazo desde mi corazón. Gracias a todos por estar. Gracias de verdad. Valoro muchísimo que estén y valoro muchísimo la participación en el chat. De verdad que los lunes canalizados sin ustedes participando sería otra cosa. Así que gracias, gracias, gracias. Abrazos desde mi corazón. Les deseo una maravillosa semana. Seguimos sosteniendo la red en amor y conciencia y nos sentimos el próximo lunes aquí en Lunes Canalizados. Gracias, gracias, gracias.